Bueno, su conferencia va a ser Transvisión, Luz, Arquitectura, dialéctica visual del espacio interior-exterior. Y bueno, yo sé que lo conocen, pero les voy a leer un poquito de su currículum porque de verdad que vale la pena y además es un honor. Es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, diseñador en iluminación arquitectónica con estudios e investigación de recursos técnicos, académicos y diseño realizados en México, Europa y Estados Unidos. Es fundador y profesor del diplomado y especialización en Universidad de Posgrado de los cursos en iluminación arquitectónica de la UNAM y profesor conferencista en la Universidad de Anáhuac, Universidad Iberoamericana y otras instituciones académicas. Ha obtenido reconocimiento y ESNA Award of Merit Edwin Good Memorial en 7 ocasiones en proyectos como el Museo José Luis Cuevas, el Castillo de Chapultepec Pabellón Banderas. En el 2006, la IALD le otorgó la mención especial a la sensibilidad por el curso del color y la luz en la forma arquitectónica. Además, ha recibido por 3 ocasiones de Fonca Conaculta un reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Creadores en la disciplina de arquitectura, especialidad de diseño en iluminación. El 6 de octubre del 2006, recibe en Alemania el primer premio de la audiencia por la instalación de On Earth as It is in Heaven en el Foro Internacional de Arte en Luz, Lichtrouten 2006. Recibe también de la AIL, Light and Architecture Design Award de Nueva York por el MUARC y Casa Cubos, otros reconocimientos. Es también miembro de la IALD, ACE y ESNA y fundador con otros colegas mexicanos de DIM. Y bueno, ha sido conferencista en grandes cursos y seminarios desde Milán hasta Shanghái, Portugal, Brasil, Alemania, Finlandia, Argentina, bueno, y me podría yo seguir, pero realmente pues ha sido gran ponente en muchos lados. Es representante de la Luz International Association de Lyon, France, y fundador y director de Lighting Gustavo Avilés, su propio estudio, y dirigido al desarrollo e investigación de iluminación en arquitectura. Gustavo Avilés representa en el diseño de iluminación arquitectónica una de las líneas del desarrollo profesional y académico más entusiastas en el contexto nacional e internacional. Y bueno, ahora sí, con esta gran presentación y gran currículum, yo les doy la palabra a Gustavo. Gustavo, bienvenido. Nos vemos en un ratito para una entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto y agradezco la invitación. Es la primera vez que doy una presentación después de 2 años, ¿no? Siento que ya hasta se me ha estado olvidando el inglés y el francés, ¿no? La práctica, ¿verdad? Estar, pues sí, en resguardo en casa, ¿verdad? Y tomando todas las, dijéramos, precauciones que teníamos que tomar. Es la primera vez que hablo nuevamente en público. Me da mucho gusto ver esta audiencia. Es un estímulo nuevamente para darle continuidad a las cosas, ¿verdad? Y al proceso de trabajo y de desarrollo académico y las múltiples alternativas que se presenten, ¿no? Pensé en traer algo que pudiera ser no necesariamente una conferencia, sino más bien quiero presentarles a ustedes un estudio que tengo siempre en desarrollo, es más bien una investigación, ¿verdad? Que siempre está en un proceso dinámico de transformación y de crecimiento y que tiene que ver con la cuestión del espacio arquitectónico manifiesto en la iluminación. Entonces es realmente un estudio. Muchas cosas prefiero leerlas porque no, mi mente no ha alcanzado a memorizarlas y en algún caso son más precisas a través de la lectura, ¿verdad? Y le llamo a esto una transvisión, entendiendo la visión transversal, ¿verdad? La visión que no es una visión fotópica directa en una dirección, ni necesariamente en 2 o 3 direcciones visuales, sino una visión transversal. Y por visión transversal incluyo en esto un proceso de, vamos a decir, de investigación o de curiosidad, de cómo la luz es un elemento que no solo es visual, que no solo es un efecto óptico, ¿verdad? Que no únicamente se percibe a través de nuestra capacidad de percibir imagen, sino también a través de la potencialidad de poderla sentir, y de poderla como leer a través del cuerpo, a través de la emoción, a través de toda esta cuestión orgánica, ¿verdad? En donde la vista solo nos ayuda a percibir la imagen,
pero esta imagen después se vuelve una impresión, ¿verdad? Y esa impresión toca músculos, huesos, sexo, uñas, todo el cuerpo, y todo nuestro cuerpo se vuelve fotosensible, y todo lo que viene a ser la impresión se vuelve de alguna manera una impresión visual, que no solo es óptica, sino que también es sensorial, incluso me atrevo a decir sin temor, espiritual, ¿verdad? Y que traspasa la mente y deja la mente muy quietecita por allá atrás, como media distraída, ¿verdad? Y la percepción se vuelve intensa en otras posibilidades. Entonces, esta cuestión es lo que voy a tratar de hablar con ustedes hoy. Y por eso le llamo transmisión, luz, y está dirigida hacia la arquitectura como el gran ámbito, como la arquitectura como la gran anfitriona que nos invita a todos a siempre estar en un espacio. Y por espacio no me refiero a un espacio interior solamente, sino cualquier espacio exterior, ¿verdad? Entonces, en este sentido, viendo estas imágenes, siempre me gusta trabajar esta cuestión dialéctica, y por dialéctica entiendo este diálogo de ida y vuelta, ¿verdad? O sea, este movimiento de significados. Y me gusta presentar, ¿verdad? Voy a imprimir otra vez. Esta. Debe ser. Me gusta presentar en origen, nada más de una brevedad sencilla, a que estas ideas no son improvisadas ni son necesariamente un estudio así de directo, sino que tienen una trayectoria ya en tiempo y en espacio. Y se la debo mucho a mis maestros. Y en ellos puedo presentar del lado izquierdo a Hugh Harleston III, que me enseñó cómo la luz se puede volver esa matemática pura, esa matemática progresiva y regresiva, en donde el número representa significados de luz. Y es una cuestión muy interesante ver cómo la matemática en sí y la ciencia per se, cuando habla de algo, está hablando de luz. Directa e indirectamente lo está haciendo, ¿no? Mi segundo maestro, que Hugh Harrison ya pasó, ya murió, mi segundo maestro es Edgardo Vázquez Gómez von Schoenhofen. Y Edgardo me enseñó cómo la luz es emoción, sentimiento, comunicación en la mirada. Es esta luz que tenemos todos desde nuestro interior, ¿verdad? Y en donde sentimos que la luz no viene de afuera, sino que la luz nosotros la proyectamos de nuestros ojos hacia afuera, ¿no? Entonces lo que vemos no es lo que recibimos, sino lo que proyectamos. Es un fenómeno muy interesante y sigue todavía en investigación esta dialéctica entre lo que también llamamos, y por eso le llamo el espacio interior de la mirada que se proyecta, y el espacio exterior de lo que se proyecta hacia mi mirada, en esta dialéctica. El tercer maestro que tengo es mi maestro rumano, él es un gran teórico cuántico y filósofo, y Basarab Nicolescu me ha enseñado cómo el conocimiento es una cuestión que no debe estar, no es que no deba, sino no debiera estar verticalizado. Las especialidades nos dividen, ¿no? En las profesiones, yo soy el que trabaja la luz y el ingeniero trabaja los cables y el otro trabaja la acústica y el otro trabaja la estructura. Y todos hacemos divisiones de nuestro conocimiento y les llamo territorios de conocimiento. Y parece que existe una franca división y separación entre el conocimiento de uno y de otro. Basarab Nicolescu habla a través de la transdisciplina de este proceso dialéctico también, en donde el conocimiento es horizontal. Y le debo tanto conocimiento yo al que está barriendo o limpiando arriba afuera el barandal, como al científico cuántico que está haciendo una teoría cósmica. El mismo nivel, sin diferenciación de calidades ni cantidades. Es una apreciación muy bella y, por cierto, muy urgente de tomar. Y luego el último es otro maestro que estudié, es un experto en iluminación, que es Alexandre de Salzman. Es un experto en iluminación teatral, con el cual aprendí el manejo de la luz bajo principios fundamentales, principios estructurales de la luz en la arquitectura y muy llevados a la escenografía teatral.
Entonces, me gusta mencionarlos porque pues mucho de lo que platico puede ser esto. Y otra mención muy importante es esta que trabajo a través de lo que menciona un gran filósofo actualmente existente vivo, que es Juhani Palasma, y que es un filósofo que tal vez a ustedes conocen, en donde nos menciona que nuestra experiencia sensorial y el primer espacio arquitectónico que habitamos es nuestra propia boca. Es curioso, ¿verdad? Porque de ahí venimos y nuestra boca fue el primer espacio que logramos hacer habitable, incluso antes de nacer, ¿no? Entonces, este proceso de entender la boca como el primer principio arquitectónico orgánico entre el adentro y el afuera, es importante, porque a través de la boca pues me comunico ahora hablando o como, ¿verdad? También muchas veces respiro, ¿verdad? Y es más que un órgano, es un aparato de comunicación y de subsistencia fundamental. Después trato de trabajar esto como a través del conocimiento transversal. Estudié esta filosofía del maestro chino Lin Yu, y Lin Yu nos enseña cómo la luz, ¿verdad? La luz es una, y la iluminación en su manifestación, es algo que tiene que ver con todo. No solo es, obviamente no es la lámpara, y mucho menos los LEDs. No estamos hablando ni de LEDs, ni de lámparas, ni de nada. Estamos hablando de un principio orgánico fundamental. Y la luz, según Lin Yu, tiene que ver con el agua, con la madre, con el padre, con el fuego, con la madera, con el sur, con el norte, ¿verdad? Tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo. Es cuando entendemos la luz como un elemento que traspasa y atraviesa el conocimiento y todo lo reúne a través del equilibrio cósmico de las cosas. Y es lo que le da ubicación a los objetos y produce que tengan sombra. O sea que hay algo por ahí interesante que a veces lo damos por hecho, pero que cuando empezamos a tocarlo se vuelve un elemento fantástico, ¿verdad? Entonces esta visión de la iluminación como un elemento que amalgama y reúne el todo y todas las cosas. Y también esta relación en donde podemos entender cómo el adentro y el afuera. Muchas veces nuestro conocimiento se engloba en un círculo y se vuelve separado del adentro y del afuera. Y cómo a través de un conocimiento de carácter espiral pudiéramos tener una relación en movimiento de la relación que existe entre una cosa y otra cosa, ¿verdad? Mucho de nuestro conocimiento, como mencionaba, se trabaja a través de especialidades y se vuelve a círculos cerrados. Y es muy importante esta proyección de tener un conocimiento que sea dinámico y que al mismo tiempo tenga un desenvolvimiento por sí mismo, ¿verdad? Y quisiera mencionar que esta transmisión tiene que ver con muchas disciplinas. Voy a hacer un pasaje así a través del diseño industrial, la pintura, la música, la gráfica y después algunos escenarios arquitectónicos en donde podemos entender cómo la luz tiene un significado más allá de lo visual. Y me gusta mencionar este ejemplo de en el diseño industrial, como la MacBook Pro es un equipo, ¿verdad?, que traspasa la cuestión estrictamente visual y toca los aspectos sensoriales. Tengo una anécdota muy simpática que conozco al diseñador industrial, bueno, no es el único, pero fue el director industrial del diseño de la MacBook Pro, Scott Yu, un diseñador coreano que trabajaba directamente con Steve Jobs. Y recuerdo que Scott Yu me platicaba cómo diseñaron la MacBook Pro y por qué. Y entonces Steve Jobs le pregunta a Scott Yu que cuál es su aspiración en diseño para la MacBook Pro. Y Scott Yu le dice que debe ser un elemento, ¿verdad?, que sea una perfección en el diseño, en donde predomine la ondulación de las formas y sea visualmente sensual, porque sí es visualmente sensual,
¿verdad? Que sea fina al tacto y que tenga unas líneas y curvaturas muy ligadas a la feminidad para evitar la provocación de querer ser poseída, ¿no? Entonces entendemos cómo el diseño de iluminación se manifiesta en la forma y en la estructura visual de un objeto. Y este objeto ha sido uno de los más exitosos productos industriales. Y también maneja esta cuestión de el exterior y el interior, porque la MacBook Pro provoca sensaciones interiores que son visuales a través del mismo objeto. Tenemos otro ejemplo del diseño industrial en Audi, que está expresado a través de las vibraciones y la acústica. Y una máquina de esta calidad tecnológica nos permite tener esta diferencia entre el espacio interior y el espacio exterior. Y a mayor velocidad, más intensa es la relación, ¿verdad?, entre estar adentro de la cabina y estar afuera de ella. Es un elemento móvil que se aísla del contexto exterior e intensifica la vivencia interior. Y nuevamente es producto de una experiencia visual, ¿verdad?, dentro del diseño. Y otro ejemplo que es fantástico es como la famosísima botella de Absolut, que es ganadora de múltiples premios internacionales en el diseño, cuando fue diseñada, ¿verdad?, por su fundador de la empresa, Grumman Brockman, ¿verdad?, y Pete Ekenluth y Lars Borg Carlson, estaban pensando cómo hacer la botella de Absolut. Y lo que la teoría de Absolut dijo es, hagamos que sea una relación entre el adentro y el afuera directa, que no haya una etiqueta que bloquee la relación y que a través de la luz proyectada, la luz absorbida y la luz proyectada, absorbida y reflejada, pudiéramos tener una transparencia total de lo que la botella contiene. Y esto es un ejercicio de relación en el diseño industrial en donde se establece esta función entre el adentro de la botella y el afuera de ella. Por eso ha sido tan exitosa en gran parte y por su gran capacidad de anonimato. Claro, hay muchas ediciones festivas, pero el principio de Absolut está basado en esta cuestión del adentro y del afuera, ¿verdad? Y si nos pasamos al cine, hay algunos ejemplos fundamentales del adentro y el afuera, como esta película fantástica, ¿verdad?, de The Big Combo, ¿verdad?, de Lewis y Alton, ¿verdad?, donde está definida como una película vacía. Y a través de esta imagen es difícil entender qué está allá y qué está acá. Es una fantástica escenografía que diluye la distancia, ¿verdad?, y hace pensar que todo está como en un mismo plano, pero al mismo tiempo está en fuga. Y se establece esa relación fantástica entre la luz y la sombra, en esta decoración porosa, ¿verdad?, que suprime las distancias entre el allá y el aquí, entre el espacio exterior y el espacio interior, en una condensación de luz y sombra partida a través de la silueta y de la velocidad de la línea. Y cuando vamos entendiendo que la iluminación está aquí, ¿verdad?, vamos entendiendo el lenguaje de la luz como este principio que le da la dimensión y el posicionamiento a los objetos, a los seres y a las cosas. Como también podemos ver en esta fantástica película de Nosferatu, ¿verdad?, que tiene esta fantástica relación entre lo que está dentro y lo que está afuera, a través de las puertas y del desarrollo del estar adentro y del ir hacia un lugar interior y el estar afuera. Nuevamente es un principio metafórico, es un principio en donde existe esta posibilidad del espacio exterior y del espacio interior, una imagen distorsionada, pestilente, enfermiza, en la transición a través de un cerrar y cerrar puertas, abrir y cerrar puertas, entrar de espacios cerrados a espacios más cerrados. Y otro ejemplo también en Cines Playtime, de Jack Stati, ¿verdad? Aquí él se encarga de romper los reflejos de las cosas y establecer un rompimiento de la distancia y la indefinición del espacio. Es una
son escenas fantásticas de este rompimiento de la distancia entre el aquí y el allá y el no saber dónde estoy, ¿verdad? Una celebración espacial de escenarios estáticos en medio de una confusión del no saber qué es adentro y qué es afuera. Y tenemos también otra fantástica imagen en Metrópolis, y Metrópolis lo maneja el interior y el exterior más como un principio de clase, un principio del rico o el pobre, el poderoso y el no poderoso, ¿verdad? El adentro y el afuera bajo un principio absolutamente metafórico de lo que es estar adentro y de lo que es estar afuera, o posiblemente también de lo que es estar arriba y de lo que es estar abajo. Entonces, tenemos una posibilidad de entender la iluminación bajo los principios del significado, no solo de lo visual. Adolf Appia, en Ginebra, Suiza, un representante de la iluminación teatral. Él era el escenógrafo y su diseñador de iluminación era Alexandre de Salzmann. Y ellos se encargan de hacer el tratamiento, ¿verdad?, de los espacios totalmente abiertos y adimensionales. Es una posición perceptiva del sujeto que analiza condiciones espaciales y rechaza la representación del adentro y del afuera. Y parte de la coherencia de la luz, cómo la luz determina el adentro y el afuera por sí misma. Y lo que está allá y lo que está acá. Parece que es un juego de palabras o imágenes, pero es un principio fundamental de la comprensión en el diseño de iluminación y sobre todo en arquitectura, porque vemos aquí componentes espaciales teatrales en donde la luz determina el posicionamiento y lo que está allá y lo que está acá. Y siempre trabajó Adolf Appia y Alexander de Salzmann bajo el principio de una sola luz, una sola sombra. Esta representación teatral tiene toda la luz que es el backlight, toda la luz está atrás. Y esa luz después se desenvuelve completamente hacia el frente y genera toda esta composición coherente de una sola luz, una sola sombra, de una luz que viene de allá, por decir, de aquel exterior y se introduce a este interior. Es un proceso dinámico muy importante, ¿verdad?, en la composición coherente de una sola luz, una sola sombra. Aquí la podemos ver todavía con mayor claridad, como un solo origen de luz, como es el sol, porque afortunadamente solo tenemos un sol y por suerte solo tenemos una sola sombra, y eso es lo que nos da la identidad de posicionamiento de nosotros mismos y de todos los objetos, su existencia física y la proyección de su sombra. Ese principio que es coherente, fundamental, de una máxima, ¿verdad?, escénica, tan necesaria en la arquitectura actualmente, que la iluminación se ha vuelto un lenguaje mucho más confuso y variado. Y aquí tenemos la proyección del interior y el exterior a través de una sola luz, una sola sombra. Aquí tenemos una imagen de cómo un muro iluminado atrás, lateralmente por dos elementos verticales, nos genera toda la profundidad del allá y del acá, del exterior y del interior. Monocromático, estático, de profunda penetración visual. Y cuando entramos en este territorio de la imagen y pasamos al principio de la danza, en el movimiento dinámico, ¿verdad?, o en el movimiento destructivo de la danza Buto, ¿verdad?, que representa este principio del aquí y del allá, de lo que sucedió y de lo que sucede ahora y cómo se manifiesta en el cuerpo humano. Todo esto, aparte, trabaja a través de la luz intensa, de la luz monocromática, incluso de la luz estática, que a través de la luz estática se manifiesta el movimiento de las cosas. Y estos principios son fundamentales en el diseño de arquitectura, como también en la escultura, en la mirada metafórica del adentro y del afuera, ¿verdad? Cuando vemos una escultura que está allá en ese punto y al mismo tiempo está cerca, proyectada en su
mirada hacia nosotros, ¿verdad? Tenemos también ejemplos en cómo la escultura representa este fenómeno del aquí y del allá, del ahora y del después, del adentro y del afuera, en esta representación voluptuosa, ¿no?, de aurora, ¿verdad? Una metáfora en el espacio interior arquitectónico armado de encuadres y la exterioridad de la misma pieza, ¿verdad? La profundidad en el fondo allá y la piel florente acá. Igualmente en el rapto de Perséfone, este viaje en el secuestro de Pluto por Perséfone, ¿no?, en un espacio lejano. Y la presión de las manos, ¿verdad?, sobre la piel, que nos hacen sentir esa profundidad entre lo que está penetrando y lo que está saliente, entre aquel allá y entre aquel acá, donde también se manifiesta este principio de la transmisión en el espacio interior-exterior. Y en la arquitectura muy bien manifiesto en el barroco, en donde a través de la superficie que está afuera, y después la superficie se vuelve línea que está adentro. El manejo virtual de este prodigioso elemento de la forma, en donde la forma se vuelve externa y después se vuelve interna. Y se manifiesta a través de la luz, la umbra, la penumbra y la oscuridad, en un desenvolvimiento natural de la luz, dándole la manifestación de la forma al objeto en donde se proyecta. Estas imágenes son impresionantemente importantes y lo vemos también en la fotografía, ¿verdad? En fotografías como la de Henri Cartier-Bresson, en donde se ve la distancia, el movimiento, la proyección de la sombra, el espacio que está allá y el espacio que está acá, en la transmisión de este evento visual. Como también en una fotografía aquí de Paul Strand en Wall Street, en donde la existencia de las personas que están aquí en su propia existencia física y están allá en la proyección de su sombra. Esta dialéctica visual es muy interesante porque nos permite comprender con más profundidad lo que podemos lograr percibir a través de nuestro propio sentido visual, que se vuelve después un sentido orgánico de significados. En música me gusta Franz Liszt por la profundidad que tiene, ¿verdad? Por esta cuestión del espacio interior y la voluptuosidad del abandono sonoro, hasta la dimensión sonora exterior de la música, ¿verdad? Y que se manifiesta como esta música que tiene este aquí y este allá, ¿verdad? Y que se ve de esta manera interpretada, ¿verdad? Podemos ver también cómo en la música y el sonido, ¿verdad? La luz y el sonido tienen un lenguaje igual. Yo estudio piano, soy aficionado al piano, y he visto cómo el lenguaje de la luz, ¿verdad?, que es visual, también es el mismo lenguaje sonoro, ¿verdad? Y así tenemos el pitch, ¿verdad?, que tiene que ver con el tono, la dinámica, ¿verdad?, la articulación, la duración con el tempo, ¿verdad?, con el ritmo, el silencio, ¿verdad?, con la oscuridad y el timbre. Y existe esta relación transversal de la visión manifiesta en sonido. Me he atrevido y muchas veces he visto cómo podemos escuchar la luz, porque hay luz ruidosa, hay luz suave, hay luz silenciosa, hay luz estridente, hay luz brillante. La luz traspasa la fenomenología visual y también adquiere funciones táctiles, gustativas, auditivas, ¿verdad? Y es muy interesante poder intentar entrar en esta aventura en donde por lo que vemos, sabemos, ¿verdad? Y cómo la vista, que es un vehículo de introducción, después se vuelve un elemento de significación. En la pintura, ¿verdad?, en el llamado de Mateo, ¿verdad?, cómo la ventana produce esta
luz única, ¿verdad? De Caravaggio. La dirección de la luz, la incidencia, el claroscuro, la silueta, la velocidad, el contraste, la saturación, el balance, el equilibrio, el color. ¿Cuántos elementos existen en la luz? Manifiestos que traspasan realmente el fenómeno visual y se vuelven significado, significación, símbolo. Como también existen estos pinturas, ¿verdad?, de Hopper, el interior y el exterior, la luz que penetra, la sombra que sostiene la figura, la relación del adentro y del afuera. Y muchas veces cuando experimento ver pintura, pues es a veces inevitable querer saber quién la pintó y de qué época es, pero también ver pintura es empezar a ver adentros y afueras, contrastes, distancias, líneas, ¿verdad? Saturaciones y el proceso imaginativo del símbolo. Toda esta cuestión visual, como también en esto, en Nighthawks de Hopper, donde vemos que una ventana no es suficiente para hacer una barrera entre el adentro y el afuera, porque aquí lo que está adentro también está afuera, y lo que está afuera también está adentro, porque la luz es este elemento que unifica, y una simple ventana de vidrio como esta que tenemos aquí en este lugar, no es suficiente barrera para separar allá que acá. Simplemente es un elemento divisorio de protección, tal vez acústico, tal vez algo, pero visualmente la ventana no separa y relaciona el adentro y el afuera, ¿verdad? A veces puedo decir que critico mucho la arquitectura, no mucho, pero me toca hacer algunas críticas en proyectos arquitectónicos, sobre todo residenciales, en donde la ventana se ha vuelto un agujero en el muro y ha perdido la significación de comunicación del adentro con el afuera en el hábitat cotidiano, ¿verdad? Veo edificios departamentales de desarrollos contemporáneos que son todos de cristal, aún en las recámaras, ¿verdad? Cuando la recámara es una función orgánica entre el adentro y el afuera, porque requieres protección, intimidad, privacidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a poner cortinas, ¿no? Y te vas a Hunter Douglas y las compras, ¿no? Nosotros sabemos eso. Y también te vas a comprar, le tienes que activar el aire acondicionado porque la ventana no solo mete luz, sino mete calor. Y cuando metes calor y esto, pues activas las luces, porque si cierras la ventana con cortinas ya se oscureció el espacio. Entonces, ¿cuál es la relación del adentro y del afuera en el hábitat contemporáneo? Y hablo de departamentos de alto lujo o grandes residencias. ¿Por qué? Porque en la arquitectura y en la arquitectura contemporánea, y con muchos arquitectos en ocasiones trabajo, es muy importante establecer los principios de relación en la comunicación espacial entre el adentro y el afuera. Y olvidar que una ventana es un agujero en el muro que dice que para tener una mejor vista, no sé, una mejor vista de qué, ¿verdad? Son valores que se pueden interpretar. Y un poco esta pintura refleja eso, como también en los pensamientos, ¿verdad? Podemos tener en la poesía como en las iluminaciones de Arthur Rimbaud, donde la bruma acorta la distancia y los espacios se reúnen en las palabras. Y las palabras empiezan a manejar la espacialidad entre el adentro y el afuera, y al estar leyéndolas, la imagen visual existe. Y es inevitable tener la imagen visual al leer. Algo está pasando que se vuelve también un fenómeno visual. Y por lo tanto, un fenómeno visual óptico al estar leyendo literatura, poesía, como también en los poemas de Mallarmé, ¿verdad? En donde las ondas intensas, lejanas, de un mirar intenso, en el ocaso. Y siempre están hablando de esta distancia visual, ¿verdad? O Rilke, este es fantástico. Este insiste en que la transformación de las cosas tienen algo que tiene que ver con lo interior, el umbral, la ventana, la puerta, el espejo. Siempre hay dos vertientes, una adentro y otra afuera, una más acá y otra más allá.
pero ambas unidas e inseparables a través de la palabra y su visión visual. Y como una así conclusión, pues ahí menciona a Dylan, ¿verdad? Diciendo que I gave her my heart and she wanted my soul, ¿no? Sí, le di mi interior, pero quería aún más, ¿no? Y todas estas imágenes que a mí son la inspiración que yo tomo para poder diseñar arquitectura en luz, porque no se diseña con lámparas y no se diseña con tecnología solamente, sino se diseña en la metáfora, se diseña en la significación del espacio, ¿verdad? Y por eso la relación. Y entonces tengo aquí un pequeño estudio de diferentes experiencias espaciales arquitectónicas en donde se relaciona el interior con el exterior, en donde la vista se traspasa hacia todos los sentidos. Y a esto le llamo light sense. Y utilizo el inglés, pues porque el inglés es, monosilábico, es económico, tiene buena fonética, ¿verdad? Es rápido, ¿verdad? Y tiene la virtud de poder ser un lenguaje muy sensual. Porque fast es rápido, ¿no? Y slow es lento, ¿no? Y es curioso que cómo se relaciona el significado al sonido. Y eso es muy repetible. Y tengo algunos ejemplos de light sense, o sea, la luz sensual o la luz que se ve. A ver, esta cosa aquí. Esta es una imagen que alguna vez vi en la biblioteca en París, la Biblioteca Nacional de París, en donde las ventanas estaban iluminadas de adentro hacia afuera y proyectaban una cara, ¿verdad? Y entonces dije, mira, esta iluminación es sensual. Va más allá de estar viendo luz, sino que estamos viendo una sensación, ¿verdad? Que traspasa la mirada y se vuelve así como que sabrosa, de chocolate, ¿no? Sí. Tiene su carga erótica, su carga sensual, ¿verdad? Pero seguimos viendo cómo la iluminación está en este proceso interior-exterior y rebasa la cuestión mental. Al mismo tiempo, podemos ver esta imagen en donde también el aspecto emocional, significativo, ¿verdad? De identidad incluso, que nos proyecta la luz. Y cuando sabemos que esta es una hermosa imagen, ¿verdad? Que está representada en valores de luz. En principio, el brillo que podemos ver en la punta de la nariz. Y el brillo, según la definición que reconozco mayor, brillo es toda la incapacidad de digestión visual. Si queremos hacer que algo no se vea, hagámoslo que brille, como el sol, ¿verdad? Como un ejemplo más claro, el sol no lo podemos ver porque brilla tanto, ¿verdad? Tal vez por eso los políticos brillan, ¿no? Porque pretenden ser invisibles, ¿no? ¿Verdad? Y esa relación simbólica, dijéramos metafórica, de cómo la luz está dándonos mensajes. Y aquí también vemos la luz y después la luz se desenvuelve en la umbra, que es ese desvanecimiento global de la luz que se patina por la piel y llega a la penumbra que se aproxima a la oscuridad. Y vemos la dinámica de esta figura que no es estática. Ante nuestra mirada hay un dinamismo y no la podemos ver toda completa, tenemos que ir como que pixeleándola, ¿verdad? Porque no puedo enfocar los ojos al mismo tiempo que la boca. Tengo que ver una por una, como si estuviera seccionando, leyendo, ¿verdad? El guión visual de la imagen. Y esto tiene que ver con el principio de lectura del aquí y el ahora. Y en arquitectura también tenemos algunos fenómenos curiosos, como le llamo esta iluminación haute couture, exquisita, ¿verdad? Fina, así muy tanto depurada, muy llevada al mínimo, ¿verdad? Que yo a le llamo como un barroco minimalista, ¿no? Esta iluminación que a veces se vuelve la iluminación en arquitectura que es simplemente exquisita, ¿verdad? Pero también tenemos una iluminación que se vuelve como que saturada,
¿verdad? Y lo podemos ver como un ejemplo así relativamente correspondiente, lo que puede ser Las Vegas, que es un lugar que está sobreiluminado, ¿verdad? Tiene sobrevalor, sobre sabor, tiene un exceso, no exceso, vamos a decir una cantidad mayor de dosis visual, que lo vuelven así como la receta secreta, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos esa iluminación arquitectónica entre el adentro y el afuera, o la iluminación golosa, ¿verdad? Esta iluminación que dice que dulce, ¿verdad? Que se queda aquí pegada en el paladar, ¿verdad? Al ver la Catedral de Morelia, ¿verdad? En un virtuosismo tecnológico de los LEDs que cambian de colores, ¿verdad? Y que es uno de los potenciales más destructivos de la arquitectura. Con la luz podemos construir, pero también podemos destruir totalmente. Y bajo un principio de, no de reconocimiento del volumen arquitectónico, pues vemos esta actitud golosa, ¿verdad? Llena de M&M's, ¿no? De iluminación. Como también podemos ver en el sentido de la transmisión, ¿verdad? Y esta foto me gusta mucho, la tomé por ahí, porque esta foto de la iluminación fundamental, la iluminación cuando antes era incandescente, ¿verdad? La lámpara R80 incandescente, autorreflectorizada, que permitía ver el suadero y las carnitas o lo que sea con la naturaleza del color, del brillo, de la temperatura y generadora del antojo y de la anticipación a comer. Si ahorita iluminamos este mismo ejemplo con LEDs, pues no nos la vamos a comer, porque la reproducción cromática no ha llegado a 100, ¿no? ¿Verdad? Y entonces hay que saber qué comemos visualmente. Y podemos entrar a un restaurante, pero pues yo personalmente, no digo personalmente, sino antes de entrar, pues veo cómo está iluminado. Y si no pasa la luz, no entro, porque la luz es digestiva. Y así como comes alimento, también estás comiendo lo que estás comiendo visualmente. Entonces ahí hay un efecto de transvisión. Sí me comunico, ¿verdad? Como este efecto en donde la luz traspasa hacia los sabores y las texturas y se vuelve un elemento de lectura de las cosas, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho por la naturaleza vigente que tiene, ¿verdad? Sí. También vemos que la luz puede ser anoréxica, ¿verdad? La escasez de la luz, cuando hablan de ahorros de energía, ¿no? Yo no sé de qué hablan cuando hablan de ahorros de energía. Ahorro de energía en watts, pues está bien, ¿no? Pero yo nunca he visto un watt. El watt no es una unidad visible. Entonces, ¿cómo puedo medir la luz en unidades que no son visibles? Son de consumo de energía. Entonces, muchos espacios que vivimos son anoréxicos. Y como la ingeniería y la tecnología está invadiendo el proceso creativo del diseño, pues cada vez nuestros proyectos tienden a ser más planos, estáticos, monocromáticos y equidistantes. Y los procesos creativos del diseño que tienden a romper esa estaticidad en la lectura, muchas veces dicen que son más caros. No creo, pero siempre hay una oposición actualmente y cada vez más, pues por cuestiones de normativa, LEEDs, LEDs, WELS, ¿no? La NOM 00 no sé qué, y este estándar, ¿verdad? Y ahora vivimos una iluminación numérica basada en números, en fotometrías, cuando la fotometría no se ve y la fotometría no es un lenguaje visual, es una matemática gráfica biplanar de un factor numérico de la luz. Entonces eso nos lleva a una iluminación anoréxica. Bueno, también tenemos una iluminación que se vuelve así como que la distorsión, ¿verdad? Cuando yo veo un monumento como este iluminado de esta manera, pues digo, así como que de independencia no tiene mucho, ¿no? ¿Verdad? Como que está partida a la mitad el fuste de la columna, ¿no? Y como que ese color verde, pues no sé que tenga que ver con el rojo. Y la destrucción visual es tan importante. Y entonces el mensaje que se vuelve transmisión, no llega.
porque esto no sé qué signifique, ¿verdad? Y la luz en su proceso de transmisión rompe la significación. Entonces ahí no es nada más es cuestión de tecnología. Las luminarias no tienen la culpa. A mí me gustaría saber cómo se llama el que lo hizo, si es gordito, si es flaco, a lo mejor es, no sé, quién sea. Me gustaría conocerlo. Tú lo hiciste, ahora platícame, ¿no? Pero también estos proyectos están regidos en el anonimato. Lo hizo el departamento del distrito, lo hizo este. No, yo quiero saber dónde estás, cómo se llama. Está eliminado el principio de autoría y por lo tanto no hay responsabilidad en el resultado. Esto también es un fenómeno de transmisión y también tenemos la luz bulímica, ¿verdad? Esta luz que se traga, ¿verdad? Hasta el hastío vomitivo visual, ¿verdad? Generando una diarrea total, ¿verdad? Imposible de digerir, ¿verdad? Y que, entonces, sí, la luz tiene un efecto gastronómico, ¿verdad? Porque la seguimos comiendo, aunque sea de un proceso óptico, pero después se vuelve un proceso de impresiones. Y son ejemplos reales y posiblemente cotidianos, ¿verdad? Entonces aquí entiendo cómo la luz tiene ese proceso transvisional. Pero también la luz en arquitectura, en la transmisión, se vuelve signo, señal, como en la arquitectura de Grappa, ¿verdad? Sí, donde la luz manifiesta la geometría, la proporción, es luz natural. Existe una relación de lectura, de significado geométrico, y nos está dando una impresión y un significado visual, como también en esta fantástica obra es clásica, es una imagen muy usada, pero sigue siendo fantástica en la manifestación del Ecuador a 42 grados de incidencia, ¿verdad? Por el óculo central, ¿verdad? Y cómo la luz se vuelve la luz signo, la luz mensaje. Entonces no solo es luz, es significado, es, es palabra, es literatura, es visión, ¿verdad? Lo vemos en nuestras culturas prehispánicas, principalmente, no sé, en Teotihuacán, en donde la luz adquiere toda la proporción 5, 4, 3, pitagórica, y obedece a las geometrías más puras, ¿verdad? De la proporción geométrica visual. Entonces, la luz en este caso también tiene un significado geométrico constructivo. Y también la vemos en la luz del espacio, ¿verdad? La luz general. Esta ya no es la luz signo, ¿verdad? Es la luz del sitio, ¿verdad? Es la luz que se desenvuelve en un fenómeno cercano a la idea holística del espacio, ¿verdad? Es una relación con la arquitectura. Es una visión en donde no hay límite y no hay dimensión. Todo es como absolutamente adimensional. No hay manera de medirla, ¿verdad? Es una forma totalmente legible, pero no medible, ¿verdad? Es un territorio donde existe el aquí y el allá, el adentro y el afuera al mismo tiempo, ¿verdad? Esta relación de ambos ámbitos espaciales, ¿verdad? En estos ejemplos, en donde la luz se desenvuelve por sí sola y da la dimensión y la geometría al espacio. Igualmente se produce a través de la luz, la umbra, la penumbra, la oscuridad y la proyección de la luz en el piso como una luz gráfica también. Cuando entendemos la iluminación en arquitectura bajo estos puntos, también vemos la luz del sitio, la luz del espacio propio, como en el Reichstag, ¿verdad? La gran luminaria de arquitectura, ¿verdad? Que no necesita lámparas, ¿verdad? En los diferentes ejemplos, en este museo en Berlín, donde la luz tiene la geometría de la misma forma, ¿verdad? Ejemplos de la arquitectura en donde la arquitectura se vuelve luz, la luz de sitio, light site, ¿verdad?
en esta imagen de mi amigo, el diseñador Kaoru Mende, en donde el sitio se vuelve luz, la luz sitio. Y tenemos la luz oscura, la luz que no pretende iluminar, es la luz, no es la luz basada en la sombra, la luz en donde el 90% de la iluminación o más es oscuro. Y la luz se manifiesta en las aristas, en las líneas, en los quiebres de las superficies, ¿verdad? En una ondulación que puede ser concebida como una negación y nos permite entrar a otra dimensión de otra luz, de otra iluminación, como en estos pasajes del Museo del Holocausto con Daniel Lipskind, en donde la luz significa ir a un destino desconocido, ¿verdad? A través de pisar estas placas que hacen ruido y que a través del factor acústico, visual, sensual, ¿verdad? Táctil, tenemos un significado en cómo la luz se vuelve transvisión, en el significado de no saber a dónde voy, seguramente voy a un lugar posiblemente final. El manejo de la luz en la arquitectura, la luz oscura, la luz dramática, la luz de contraste, tan necesaria actualmente. Vimos espacios excedidos de iluminación. La sombra se nos ha perdido. La penumbra casi no la conocemos. ¿Sí? La umbra menos. La cantidad de brillo que existe en los espacios actualmente es muy ruidosa, ¿verdad? Qué importante es encontrar un posible espacio que tenga esa dualidad, esa dialéctica entre la luz y la sombra, ¿verdad? Como antes existía un poco más, ¿verdad? En donde la iluminación en arquitectura tenía este diálogo, ¿verdad? Esta relación como en la arquitectura de Lina Bobardi, donde se maneja la oscuridad y la luz en un contraste total entre el aquí y el allá. Y podemos tener esta relación espacial a través de esta fenomenología. Y luego viene la luz estructural, light beam, en donde la luz sostiene la arquitectura como esta gran losa de esta arquitectura, ¿verdad? En donde la luz es el soporte estructural, totalmente funcional, y donde la luz es estructura y carga a la arquitectura. Porque la arquitectura no solo está cargada por columnas de concreto, la arquitectura está sostenida en la luz. El volumen etéreo de la carga física del espacio a través de la iluminación. O los principios de la arquitectura de Carlos Scarpa, que se vuelve gráfica, rota, a través de la multidimensionalidad de la forma. Podemos entender esto, o un ejemplo muy claro en el Museo del Eco, ¿verdad? Donde la sombra y la estructura de esta arquitectura mexicana es tan fantástica, ¿verdad? Tenemos otro proceso, otro parámetro en la luz, inspiración, como es cuando la luz se vuelve espiritual. Y no solo es una luz visual, sino es una luz que toca una dimensión, vamos a decir, no material, no tecnológica, no óptica, y se vuelve mensaje, como esta iluminación indirecta de Luis Barragán en Capuchinas, ¿verdad? La proyección simbólica de la sombra, la lectura del color, la saturación, esta incluso simpleza o sencillez, ¿verdad? O en la arquitectura de Kaoru Mende, igual, donde la arquitectura y la luz tienen un significado y se vuelve esto que yo le denomino una luz inspiracional, ¿verdad? Este ejemplo lo hice en Taxco, cuando hice el plan maestro de la ciudad de Taxco, cuando apareció el arcángel proyectando la sombra sobre la Santa Prisca, y también la luz inspiracional, sorpresiva, que surge por sí misma, pero inspirada mucho en la sombra. Diferentes fenómenos arquitectónicos que nos inspiran esta cuestión en donde la luz adquiere esta
cuestión sensual, sensorial, o la luz que no tiene gravedad, que no pesa, ¿verdad? Como la arquitectura del arquitecto Campo Baeza, en donde podemos ver que la luz también es un elemento que genera transparencia, ligereza, ¿verdad? Un soporte etéreo. Entonces vemos cómo la iluminación se vuelve esta luz suave, etérea, gaseosa, ¿verdad? Que no solo es visual, sino que es sensual. En estos ejercicios que hice con el arquitecto aragonés, en donde trabajamos la arquitectura solo a través del blanco, ¿verdad? Y a través del blanco estábamos metiendo la luz a través de ventanas, trampas de luz, como se estructura la ventana cuando la sacas de la arquitectura y haces que chupe la luz hacia adentro y no sabes el origen. Y la luz se desenvuelve por sí misma en múltiples y millones de blancos o miles de blancos y grises, ¿verdad? Entonces, esta luz que se vuelve la luz sin gravedad, sin peso, o la luz sueño, la luz que es un sueño, como estos ejemplos de diferentes arquitecturas que están inspiradas en factores metafísicos, de sueño, de alegoría, ¿verdad? En donde la luz es significado, magia, ¿verdad? Misterio, veneración, religiosidad, ¿verdad? Y entonces vemos la transmisión de lo visible con lo sensible, ¿verdad? Diferentes fenómenos arquitectónicos que están en estos ejemplos. Y la luz vidrio, fantástica, que menciona la existencia de la ventana, no porque se niegue a sí misma, cuando solo es un fenómeno de protección, de transparencia, y se nulifica en su propia existencia, sino que a través de la luz texturizada, a través de la ventana, que genera gráficas y colores, como en los vitrales. Pero qué interesante sería manejar en los aspectos domésticos cierto factor cromático a través de la ventana, o cierto rompimiento de textura, y no sacrificar la arquitectura simplemente a través de vidrios, ¿verdad? Vidrios que son inexistentes, que no tienen un significado por sí mismos, ¿verdad? Y solo sirven para aislar la lluvia, el ruido, el polvo, pero visualmente pierden todo sentido. Entonces, cuando trabajamos la iluminación a través de la existencia de la ventana por sí misma, y la arquitectura adquiere esta monumentalidad de relación entre el afuera y el adentro, porque vemos también el vitral de adentro hacia afuera, como también de afuera hacia adentro, ¿verdad? Diferentes factores de arquitectura, como esta arquitectura que es interesante, como la ventana se vuelve un elemento constructivo, estructural del espacio, tanto de día como de noche, tanto iluminado como no iluminado. Y luego tenemos otro parámetro visual que es la lightscape, que es la luz paisaje. La arquitectura, por ejemplo, en este caso clásico de Barragán, en donde vemos que el paisaje no está afuera, está adentro, porque la ventana no tiene la capacidad de romper el adentro con el afuera. Y el afuera ya se introdujo adentro y el adentro sale, ¿verdad? Por eso es factor silencioso, una luz silente que rompe, ¿verdad? La idea de que estar afuera es estar allá. Estamos allá desde que lo estamos viendo acá. Esa relación entre el espacio adentro y el espacio de afuera, entre el interior y el exterior, que se da a través del contraste, ¿verdad? O este ejemplo que hice cuando iluminé el monumento a las víctimas de la violencia en México, en donde había la idea de generar un espacio de conciliación interior, de reflexión, posiblemente de memoria, ¿verdad? Y en donde la luz en la parte baja es una luz más cálida, más terráquea, más ocre, más ligada a la luz horizontal de la memoria. Y después la elevación en las frondas de los árboles para generar este aspecto de luz aspiracional hacia el cielo, hacia lo vertical,
en donde la luz, la iluminación también tiene esta transportación simbólica, ¿verdad? Se vuelve la transvisión entre lo que es espacio interior y exterior. Y múltiples ejemplos de este tipo, ¿verdad? En el paisaje, como en el paisaje, en una iluminación de una ruina, puede haber este significado de lo antiguo, de lo viejo, de lo que aparentemente ya pasó, de la textura, ¿verdad? La luz de velocidad, la luz que va rápido, la luz que va a altísima velocidad, que se envuelve en diferentes formatos arquitectónicos, ¿verdad? Y que nos transportan hacia ejemplos fantásticos de la luz veloz, ¿verdad? La luz gráfica, que es una luz que tiene simbolismos gráficos, cuando se vuelve mensaje visual, como esta simulación de puesta de sol, ¿verdad? En la Tate Gallery, ¿verdad? Donde podías salir a broncearte, ¿verdad? Por la proyección de una luz artificial. Simbolismo, transmisión, significado a través del fenómeno óptico, que se vuelve después un fenómeno que tiene otro mensaje orgánico, la luz gráfica de Scarpa, en el manejo de la luz y la sombra, el grafismo de transición en el movimiento solar, ¿verdad? La luz de proyección a través de ventanas sobre los muros, tan importante de manejar actualmente, ¿verdad? Y tenemos la luz de la escultura cuando se brota hacia el espacio y se rompe hacia dimensiones mayores, y también escultóricamente hablando. O este ejemplo que hice con Jan Hendricks en Puebla, de esta escultura de lo que se llama la vegetación mineral, ¿verdad? En donde la escultura se vuelve fenómeno gráfico a través de la luz, de la iluminación. En fin, los ejemplos son variados, ¿verdad? Y son cotidianos, los podemos encontrar constantemente, la luz escultórica a través de la forma, la fenomenología, el contraste, ¿verdad? El color, la saturación, el simbolismo, ¿verdad? La coherencia del mensaje con la iluminación, ¿verdad? La relación de un mensaje de historia o poder o transición, de metáfora escultórica, manifiesto en luz. Y la luz imagen, que es la luz proyectada, la luz que ya tiene un significado más gráfico y que genera imagen, proyección, grafismo. Mucho de esta tecnología se está usando ahora para hacer cuestiones festivas, que en ocasiones siento que tienen una falta de significado tremendo, ¿verdad? Y la tecnología se ha vuelto producto y el producto se ha vuelto industria y la industria se ha vuelto negocio, ¿verdad? Y ahí existe esta condición del fenómeno, ¿verdad? Pero sin embargo también podemos ver cómo la luz proyectada en imagen puede tener un símbolo y un valor, ¿verdad? Yo hice esta proyección en una hacienda en Malinalco, transportando la iluminación hacia una alteración de la vegetación y cómo la iluminación puede generar un mensaje y ser más allá de algo visual. Bueno, pues básicamente es eso la idea, ¿no? Sé que es un poco arriesgado el tema, en ocasiones un tanto intangible, pero yo lo siento tan cotidiano y tan ordinario. No sé, tengo algún ejemplo tal vez un ejemplo un poco exagerado, pero alguna vez me he atrevido a ver a mi madre, ¿sí? Pero no como si fuera mi mamá, sino cómo es su textura, qué color tiene, qué contraste, qué simboliza, cuál es su balance cromático, ¿verdad? O la puerta de la casa, ¿no? No hemos visto la puerta de nuestra casa. Cuando empiezas a ver la puerta de la casa como el proceso del estar afuera y por la transición de este muro móvil que es la puerta, estar adentro y poder percibir ese momento de transición exacto en el quicio y en el umbral de la puerta y captar el mensaje que nos da esa puerta, ¿verdad? El sentido de acceso y de bienvenida.
tanto visual como simbólico, ¿verdad? Entonces podemos vivir la arquitectura con las manos, con el olfato, con los oídos, con la vista, ¿verdad? Y ese es el principio de esta idea de la transvisión, ¿verdad? Y pues es algo muy interesante. A mí me late mucho poderlo compartir. Pues eso es todo por el momento, ¿verdad? Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, muy, muy interesante todo lo que nos estuve poniendo atención. Y muy, muy interesante, la verdad, todo el estudio que nos mostraste y esta profundidad que debemos tener a lo mejor también en nuestros proyectos, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Gustavo, nada más tiene que alzar su mano y Rodrigo les va a compartir el micrófono para que puedan hacerlo. Hola Gustavo, bueno ya te saludé. Antes Hola. que nada quiero que sepan que me precio de ser amigo de Gustavo ya desde hace unos 30 años, por lo cual estamos muy contentos de que esté en este lugar y esta magnífica exposición que realmente abrió el panorama, por lo menos mi panorama, ante aspectos nuevos sobre la iluminación. Aunque la pregunta que tengo no es exactamente de la iluminación, es si es basado en tu plática, es respecto a los ejemplos de diseño que pusiste, ¿no? La MacBook Pro y el Audi. Mi pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, estas marcas que tú nos presentas son marcas que ya tienen un arraigo muy fuerte. Y yo no sé si la gente compra el producto por el diseño o por la marca. ¿Cómo debería de ser el orden natural? Primero marca y después diseño, o primero diseño y después marca. Bajo el principio de la digestión de los sentidos, ¿verdad? ¿Verdad? La marca soporta al diseño. Yo creo totalmente que el diseño va antes porque existe el diseño desde antes que exista la cosa, ¿no? El diseño se da en un proceso figurativo que traspasa el pasado, el presente y el futuro y empieza a concebir esto como un proceso preexistencial al objeto, ¿verdad? Después la marca lo constituye, ¿verdad? Le da esa identidad, esa forma, ese prestigio, esa distinción, ¿verdad? En cualquier calidad de material. Sí. Ahora, pasa una cosa que yo he tratado de encontrar. El diseño ahora está dominado por la forma y la forma no es diseño. Yo en iluminación veo que mucho se diseña por forma, porque se vea parejito, porque se vea bonito, palabras así, ¿no? Pero no hay diseño, hay forma, ¿sí? Y muchas veces es muy estable o insípida o obediente, ¿verdad? Está sometida a la estructura de las columnas y las va siguiendo, ¿no? Creo que es más un problema entre el diálogo, entre el diseño y la forma. Espero que nuestro diseño se vuelva menos forma, más diseño y por lo mismo esté antes del objeto. ¿Sí? Proyectar iluminación es trabajar con un abstracto inexistente. No tiene materia, ¿no? Es una figuración preexistente de algo, ¿verdad? Y incluso cuando se materializa, no, sigue siendo amaterial, ¿verdad? Porque la luz en sí misma no tiene materia, no es la lámpara, es la luz de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que iría primero el diseño. ¿Sí? Lo podemos ver en los grandes diseñadores, ¿no? Sí. Seguramente su croquis generó el edificio, ¿verdad? ¿Verdad? Un trazo así de Le Corbusier en una servilleta fue todo, ¿no? Sí. Por ahí veo, sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta
¿O puedo hacer mi pregunta? No, no es cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, voy a hacer una en lo que ustedes piensan sus dudas. ¿Cuáles son para ti las tendencias que vienen en cuanto a la dialéctica de lo que comunica la iluminación y el diseño? Estamos viendo en la comunicación en general una, pues, digamos que rapidez de dar la información, mensajes cortos, lo audiovisual es importante ahorita y todo. Y entonces me surge esta pregunta. En estos mensajes cortos que yo pongo, por ejemplo, a las redes sociales y todo, ¿cómo se va a reflejar en la iluminación, en el diseño, esta fugacidad, estas ganas de decir rápido? También veo, por ejemplo, visto mucho un boom de construcciones, de diseños, de arquitectura que está ahorita, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hacia dónde va esta dialéctica? ¿La vamos a seguir? Tenemos quizá, incluso puedo pensar, ¿no? El tiempo de desarrollar todo esto, ¿no? De desarrollar en nuestros proyectos tanta profundidad cuando el mundo está yendo en una velocidad como muy constante. Sí, la velocidad es interesante porque yo he visto que, por ejemplo, cuando estamos viendo, no sé, el Facebook o en la tele, imágenes, ¿verdad? De algún thriller o algo así, que aparentemente son muy rápidas, son muy lentas, porque no alcanzas a verlas, ¿sí? Una imagen pausada, profunda, de velocidades lentas, visuales, tiene más velocidad porque tiene más profundidad. Entonces, entendemos la velocidad como rapidez, pero perceptivamente la velocidad se da más bien en procesos contemplativos, ¿sí? En procesos de mayor penetración. Y suele ser eso una luz mucho más veloz. Ahora, bajo el término de lo que está sucediendo en nuestro concepto, en estos días, lo que sea, aparentemente hay más velocidad, pero no la hay, ¿no? Hay tal vez más ruido, ¿sí? Eso puede ser una relación que no sea tan veloz, ¿no? Y yo lo obedezco, lo relaciono mucho al desarrollo de la industria, ¿verdad? Que en donde la industria ha estado olvidando la iluminación como origen, como fundamento, y la está volviendo cosa, objeto, diseño industrial, figura, novedad, ¿verdad? Este artículo, que está bien, pero hay una tendencia muy fuerte a llenar de cosas, ¿no? Y de lo que hemos estado hablando aquí, no había ni siquiera lámparas, no había luminarias, no había cosas. Entonces, recuperar ese silencio en la arquitectura lo considero muy importante. Sería muy sano. Afortunadamente, la tendencia de la iluminación puede ser, por las cuestiones que hemos estado viviendo últimamente, puede ser un poco más cauta, ¿no? Y tal vez menos arrogante. Pero eso puede ser, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Adelante, adelante. Todavía nos quedan unos minutitos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gustavo. Hola. Un placer siempre escucharte. Yo te quería preguntar, yo creo que mucho de lo que platicas o hablas de tu discurso es de la percepción, de pues, saber ver, saber estar, saber contemplar. Yo te quería preguntar, ¿qué nos puedes recomendar para poder afinar, aguzar nuestra mirada a la arquitectura, a la luz, a la velocidad, al tiempo? ¿Qué nos recomiendas para poder estar en este mundo más abiertos y más sensibles a lo que está pasando y a verlo en una mayor rigor y de profundidad, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Se me ocurre en este momento dar no una respuesta, sino una correspondencia con una cierta ironía. Veamos el monitor apagado, ¿no? Veamos la televisión apagada y empieza a verla cómo es, qué dimensión tiene, qué contraste natural tienes con la pantalla. Empezar a ver la luz bajo una dimensión que es como sorpresiva, ¿no? Lo que mencionaba de empezar a ver la iluminación por el principio de la textura, que parece ser algo
evocativo o abstracto, es absolutamente científico, ¿no? No hay truco, ¿verdad? Apreciar, educar la mirada toma tal vez un poco de esfuerzo. Tenemos una mirada un tanto laxa, muy levemente educada, ¿no? Está saturada de imágenes no digeridas. No soy pesimista, ¿eh? Lo digo con gusto, vamos, ¿no? Es como una estimulación de poder ir educando y fortaleciendo nuestro nervio óptico, por decirlo así, ¿no? Hacer lagartijas con la mirada, empezar a ver con más profundidad, detenernos en lo que estamos viendo. Nuestra mirada está llena de pixeleo rápido, poco legible. Si reposamos la mirada a tener una mirada un poco más reposada, no quiere decir lenta, sino más penetrante, creo que por ahí va, ¿no? Y en el espacio arquitectónico es muy importante, ¿verdad? Sí. Y obviamente también hay que comprender que la iluminación que tenemos ahora con la tecnología es muy brillante. Genera más brillo que luz, ¿no? Las cosas ahora por su principio ser diminutas, un LED, por llamar un LED es de este tamaño, ¿no? Pero brilla como una estrella. ¿Cómo combatir visualmente, por llamarle combatir, o compensar ese posicionamiento de la iluminación en relación a cómo la vemos, ¿no? Y desde qué ángulo? Es un proceso muy interesante. Me atrevería a decir que por ahí va. Y jamás te vas a aburrir, ¿no? Porque siempre estará la sorpresa por delante, ¿no? En cada cosa. En la puesta del sol, en el smog, en el semáforo de la calle, en el charco, en la banqueta. Ahí está, ¿no? Por ahí va la idea, sí. Bien, pues Gustavo, se nos acabó el tiempo ahora sí. Muchísimas gracias, la verdad, por tan Gracias. interesante conversación. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y yo les quiero pedir, bueno, que permanezcan sentados tantito, porque a continuación vamos a escuchar un poquito más de Duart Design, este lugar que está haciendo nuestra casa el día de hoy. Y para ello quiero invitar, ahorita yo me levanto, para que pase con nosotros Irene Gerard. Ella es copropietaria con Axel Duart de pues Duart Design. Ella se encarga de la dirección de ventas y nos va a platicar un poquito de Duart Design, del trabajo que tienen, de los proyectos. Así es que quédense sentados tantito para que pase Irene. Adelante, Irene.